Actualización sobre grasas trans, aspectos biológicos en la situación argentina. Los voy a presentar. Primero va a hablar Ariel Kraselnik, cardiólogo, fundador de la Sociedad Argentina de Medicina del Estilo de Vida, codirector de posgrado en nutrición, basado en plantas, Universidad Nacional de Rosario, y miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Lípidos. Y la segunda disertante es Omi Acosta Ceró, que es licenciada en nutrición, investigadora de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, que es la FAGRAN, dije correctamente, nutricionista del Servicio de Cardiología, Unidad Coronaria del Hospital Argerich, especialista en estadística, secretaria técnica de la carrera de nutrición en la Universidad Abierta Interamericana. Dicho esto, bueno, les doy la palabra primero a Ariel, después a Omi y al final hacemos las sesiones de preguntas, si les parece. Perfecto, gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Sí. Bueno, antes que nada, gracias por el espacio de la Sociedad Argentina de Lípidos, que es la institución que nos dio el espacio y a partir de la cual estamos haciendo el evento. Gracias, Santi, Santiago Lynch, y muchas gracias, Juan Patricio, por acceder a moderar la charla, y a Omi. Bueno, la idea de esto es hablar un poquito de dónde estamos hoy con las grasas trans. Voy a hacer un pequeño repaso más relacionado a los aspectos biológicos, concretamente de la salud cardiovascular. Sí, después vamos a ver un poquito más, nos va a contar Omi algunas cosas en relación a dónde estamos parados hoy en Argentina, dónde podemos encontrar las grasas trans, etcétera, que es algo muy interesante. Declaro no tener conflictos de interés. Primero veamos un poquito de historia para contextualizar de dónde salen las grasas trans. La primera grasa trans, ahora vamos a ver bien qué es, pero inicialmente surge una grasa sólida que se llamó oleomargarina en Francia, en la época de la guerra, como sustituto barato de la manteca en el siglo XIX. Se sigue inicialmente la hidrogenación parcial de aceites vegetales. Vamos a ver que esta práctica se sigue haciendo, aunque pensamos que no, que la hidrogenación parcial permitía, a partir de aceites vegetales líquidos, volverlos una grasa semisólida y aparte con muchas características muy útiles desde el punto de vista de su estabilidad, del costo, de la palatabilidad, etc. En la Segunda Guerra Mundial se expande el uso de la margarina en la mayoría de los países, y en la década del 60 y los 70, varios estudios, como el estudio de los 7 países y el surgimiento de la evidencia sobre la relación de las grasas saturadas y la enfermedad cardiovascular, comienza la idea de, bueno, reemplazar estas grasas saturadas, ¿no?, que ahora vamos a ver un poquito de dónde salen, por grasas insaturadas, ¿no? El tema es que no se aclaró en primera instancia que las grasas insaturadas obviamente pueden ser monoinsaturadas, poliinsaturadas, pero además los dobles enlaces, que son las insaturaciones, pueden estar en configuración cis o en configuración trans. La configuración cis es la que está en los aceites vegetales, ¿no? Cuando nosotros hablamos en general de ácidos grasos omega 9, que son los monoinsaturados, o omega 6 o omega 3, que son los poliinsaturados, nos referimos, algo que aclaremos, a cis, ¿no? A ácidos grasos en configuración cis, que les dan una forma, así como, para decirlo mal y pronto, doblada a la cadena, ¿no? La configuración trans hace que esta cadena adopte una configuración recta desde el punto de vista físico-químico, lo hace más similar a un ácido saturado que no tiene dobles enlaces y que es recto, y esto hace que tenga algunas características similares, ¿sí?, como un punto de fusión mucho más alto que el de las cis insaturadas, y esto hace que sean semisólidas y que tengan más estabilidad y que se parezcan más a las grasas saturadas, ¿sí? Las grasas saturadas son las que no tienen dobles enlaces, las encontramos fundamentalmente en grasas de animales terrestres, de origen animal, como la grasa de los lácteos o de las carnes, y en aceites tropicales, como el aceite de coco. Las trans, después nos va a explicar Omi bien dónde las podemos encontrar hoy. ¿Sí? Hay muchos productos que no sabemos bien qué tienen, o por lo menos generan sorpresa. Y los grasas mono y poliinsaturadas suelen estar en distintos tipos de aceites, o en el aceite de pescado, o en el pescado, que no nos vamos a detener ahora en esto, pero sí vean la configuración doblada, ¿no?, que les dan las características de ser líquidas a temperatura ambiente.
Y bueno, la margarina empezó justamente, como decíamos, desde el punto de vista histórico, a tener mucha aceptación porque era un sustituto barato de la manteca y se empezó a promocionar como algo cardiosaludable porque no era una grasa saturada y una grasa insaturada. Ahora, desde ese momento hasta donde estamos hoy hubo un largo camino, ¿no? Ya en los 50, antes de que la evidencia de que las margarinas estuvieran tan difundidas, un investigador llamado Kumerow y su equipo ya venían evidenciando altas concentraciones de grasas trans en tejido de personas fallecidas por infarto miocardio. Nadie le dio bolilla a Kumerow durante muchos años. Y el estado de conocimiento de las grasas trans, desde este momento hasta los 90, incluso los 2000 tempranos, no se hablaba tanto, por lo menos a nivel de la comunidad científica. Menzies y Catán demuestran efectos deleterios en este momento de los ácidos grasos trans en el perfil de lípidos, y Willett y colaboradores, en un trabajo muy conocido en 2006, pero lo vamos a ver, relacionan fuertemente las grasas trans con eventos cardiovasculares y mortalidad. Y desde el principio del 2000, en base a la evidencia que se fue acumulando, las sociedades científicas comienzan a advertir sobre las grasas trans y comienzan las regulaciones. Vamos a ver en qué se basan para inicialmente como empezar a advertir de estos problemas, ¿no? Primero vemos un efecto diferencial de distintos tipos de ácidos grasos en el colesterol LDL, donde las grasas saturadas y las trans tienden a aumentar el colesterol LDL, mientras que las insaturadas a reducirlo. El efecto es similar en otra métrica que ahora no se usa tanto, que es el cociente entre el colesterol total y el HDL, ¿sí? Lo que conocíamos como el índice heterogénico, vemos que también tiene un efecto similar, siendo las grasas trans las que en mayor medida lo afectan en forma deleteria. Si vemos reemplazos de grasas trans por otras grasas, vemos que el peor negocio parece ser meter grasas trans y sacar grasas insaturadas. ¿Por qué? Porque siempre que metamos grasas trans, independientemente de qué tipo de grasa va a reemplazar, va a bajar el colesterol HDL y va a aumentar el LDL, ¿sí? El peor negocio es aumentar el LDL y bajar el HDL. Y esto lo vemos en mayor medida cuando las grasas trans reemplazan a grasas poliinsaturadas. Desde el punto de vista de, esto lo sabemos a partir de ensayos clínicos, de estudios controlados, ¿no? Estudios experimentales donde se hacen sustituciones con distintos tipos de grasa en personas. Ahora, en estudios de cohortes prospectivas sabemos también que el mayor consumo de grasas trans se relaciona con mayor mortalidad. Estos son estudios de cohortes prospectivas con un seguimiento de más de 30 años en más de 100.000 pacientes, ¿sí? Y vemos que los distintos tipos de grasa tienen un efecto diferencial, siendo el peor de todos las grasas trans cuando sustituyen de forma isocalórica a carbohidratos, como se hizo en este análisis, ¿no? Es decir, no solo es una cuestión del perfil lipídico, sino que ya tenemos una asociación desde el punto de vista epidemiológico en cohortes prospectivas. Y fuera del perfil lipídico en sí, de las métricas que solemos medir, más allá del perfil lipídico, las ácidos grasos trans han ido demostrando otros efectos perjudiciales en lo que es la salud metabólica. Vemos, por ejemplo, que no solamente a nivel de la concentración de lipoproteínas se afecta, como lo vimos hace un rato, sino que también se afecta la... Adentro. Ay, perdón, sí, pensé que me estaban haciendo una pregunta. Vemos que se afecta la calidad de la lipoproteína, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que aumenta la cantidad de LDL pequeñas y densas, ¿sí? Y otras cuestiones relacionadas a la calidad de la lipoproteína. Fuera de las lipoproteínas en sí mismas, las grasas trans se relacionan con disfunción endotelial, aumento de las moléculas de adhesión, como la selectina, ICAM, BCAM, etc., o sea, la activación del endotelio. A nivel del adipocito, favorece una reacción inflamatoria, una resistencia a la insulina a nivel adipositario, y a nivel del sistema inmunológico favorece la generación de respuestas inflamatorias, ¿no? Aumentando algunos biomarcadores como la interleuquina 6, que favorecen una respuesta inflamatoria. Todo esto está relacionado con aterosclerosis, muerte de causa cardiovascular, ruptura de placa e incluso diabetes. Desde el punto de vista de impactos clínicos, el mayor consumo de grasas trans, si lo ponemos en números,
se asocia un 21% mayor riesgo de enfermedad coronaria, 34% mayor riesgo de mortalidad por todas las causas y un 28% de mortalidad por cardiopatía isquémica, estimándose que un aumento de 2% en la ingesta de estos ácidos grasos podría aumentar hasta en un 23% el riesgo de eventos coronarios. Esto nos va a hablar capaz un poco Omi, pero si analizamos los efectos potenciales de la reducción versus la eliminación, como no hay una ingesta mínima recomendada de grasas trans, una ingesta tolerada, digamos lo que se recomienda es consumir 0 de grasas trans, vemos que los beneficios son lineales, si bien obviamente los riesgos absolutos son más bajos mientras más nos acercamos hacia el 0, en términos relativos, vemos que reemplazar grasas trans, por ejemplo, con grasas cis-insaturadas, llevarlas a 0 a las grasas trans y reemplazarlas por grasas cis-insaturadas podrían reducir hasta un 20% los eventos coronarios, ¿no? Es decir, no parece haber un umbral para el beneficio de la eliminación de las grasas trans. Y quisiera hablar un poquito de las grasas trans de rumiantes, porque hablamos que los ácidos grasos trans surgen de la hidrogenación parcial de aceites, y son sin duda la principal fuente. Sin embargo, en la grasa de algunos animales rumiantes también encontramos cantidades pequeñas de grasas trans, según la alimentación y el tipo de animal, entre un 5 hasta un 9%. El consumo de este tipo de grasas a nivel poblacional de las grasas trans de rumiantes es bastante bajo, menor al 1% de la energía total y alrededor de 1 gramo por ahí en términos absolutos. Mientras que los productos industriales pueden tener hasta 60% de sus grasas como trans. Las grasas trans de rumiantes, si las analizamos gramo por gramo, como hicieron en esta revisión, tienen el mismo efecto en las lipoproteínas. ¿Sí? Esto está establecido a partir de varios ensayos clínicos en los cuales se vio que los cambios en el colesterol LDL, en la relación LDL-HDL, colesterol total HDL, son similares, no hay diferencias, parece haber una relación, igual se comportan biológicamente de la misma manera. El tema es que en los estudios observacionales, como este que es el metaanálisis más grande hasta la fecha publicado sobre el tema, las grasas trans, si bien si se agrupan en rumiantes e industriales, se relaciona su consumo con mayor mortalidad y eventos cardiovasculares, las de rumiantes no tienen una asociación significativa. Esto ha llevado a pensar que capaz los ácidos grasos trans de origen rumiante tienen un efecto biológico diferencial. Pero si vemos un poquito más en detalle, en este estudio se puede analizar que el consumo fue muy bajo, ¿sí? Alrededor del 0,6 de la energía total como mediana. Es metodológicamente difícil de separar del efecto de sus fuentes, más allá del ácido graso, nadie come ácidos grasos trans aislados, los comen con alimentos, ¿no? Y en análisis de sustitución, que es lo que deberíamos ver más a mi criterio en este tipo de estudios, la sustitución de grasas trans de origen rumiante por insaturadas se asoció con un menor riesgo de enfermedad coronaria, ¿no? Tanto de las monoinsaturadas como de las poliinsaturadas. Lo que nos dice en este estudio es que, basado en la data actual, los ácidos grasos trans de rumiantes, si bien no se asocian con riesgo de enfermedad coronaria, es incierto si esto parte de un real efecto biológico o si es una función de su bajo consumo durante los periodos del estudio. ¿Por qué es importante esto? Porque hay una racionalidad para que esto no esté regulado, ¿sí? Los niveles actuales de consumo no parecen representar un problema de salud pública. Es improbable comer grandes cantidades de grasas trans a través de alimentos naturales. Improbable, no imposible, pero improbable. Pero, ¿qué pasa? Los principales reemplazos de las grasas trans industriales en Argentina hoy son el aceite de girasol altoleico, las grasas interesterificadas en otras formas de hacer margarinas, pero más del 10% constituyen la grasa bovina. Y por eso yo creo que es importante tener esta advertencia. Está muy bien reducir las grasas trans de origen industrial, pero este tipo de reemplazos pueden generar problemas. Si no, veamos unos conocidos bizcochitos que todos hemos comido alguna vez estudiando, los de Don Saturnino, que vemos que tienen grasa bovina refinada como segundo ingrediente, pudiendo tener un paquete de 200 gramos, más de 3 gramos de grasas trans y 27 gramos de grasas saturadas, ¿sí?
lo cual lo hace desde el punto de vista de los ácidos, más allá de, y además harina refinada, digamos, pero puntualmente el tema de las grasas es una bomba metabólica, ¿sí? Entonces, para resumir la evidencia y para ya ir cerrando esta sección, las grasas transindustriales son probablemente nocivas, se están eliminando de la cadena alimentaria, difícilmente haya más discusión, esto hoy es un consenso científico. Las grasas trans de rumiantes están en pequeña cantidad en alimentos naturales. Si bien su efecto biológico vimos que es deleterio, probablemente no representen un problema de salud pública mientras se mantenga un bajo consumo. Ahora, concentrar grasa de animales rumiantes en productos industriales es un reemplazo francamente negativo, ya que aumenta no solo las grasas trans, sino las grasas saturadas, ambos con impacto negativo en la salud cardiovascular. Y ahora le voy a dejar la palabra a Omi, sabiendo todo esto, ¿dónde estamos parados hoy? Bueno, les dejo ahí la fotito de los perritos y mi contacto por cualquier cosa, y le dejo la palabra a Omi. Bueno, muchas gracias, Ariel. Muchas gracias a la Sociedad Argentina de Lípidos por la invitación, a Patricio, a Santiago, y bueno, voy a continuar entonces con mi presentación. Bueno, yo voy a continuar con los avances que hay y cuál es la situación actual en Argentina en materia de grasas trans. Esto que yo voy a presentar es un resumen de un arduo trabajo de investigación que realizamos con la Federación Argentina de Graduados en Nutrición durante todo el 2021, que terminó en una propuesta para la modificación del Código Alimentario Argentino. Entonces, en principio, a modo de recordatorio, algunas fuentes de grasas trans las podemos ver en las imágenes, como verán, son productos, porque no los podemos llamar alimentos, sino que son productos comestibles, productos ultraprocesados, ampliamente consumidos por nuestra población, ¿no? Estos productos de panadería, los alfajores, algunas marcas de galletitas, inclusive algunas marcas de panes industrializados, como los que podemos ver en la imagen, que son indicados actualmente por algunos colegas todavía como si fueran saludables, inclusive los que son de salvado, entre comillas. Bueno, algunas galletitas muy conocidas por nosotros y muy conocidas, budines, tapas de empanadas, tapas de tartas, comidas ofrecidas no solamente en los locales de comida rápida, sino en cualquier lugar donde uno vaya a comer, se utiliza la principal fuente de grasas trans de origen industrial, que son los aceites parcialmente hidrogenados, ¿sí? Restaurantes, bares, roticerías, etc. Entonces, un poco ya les comentó Ariel, pero obviamente que se han observado desde el año 1950 ya los efectos en la salud cardiovascular, y esto no se reduce solamente a la alteración del perfil lipídico, ¿sí? Sino también al aumento de marcadores inflamatorios, disfunción endotelial, aumento de, como dijo Ariel, del riesgo para enfermedad cardiovascular, principalmente la enfermedad coronaria, y aumento de los años de vida ajustados por discapacidad. Entonces, la gran pregunta es, si las grasas trans de producción industrial son tan dañinas, ¿por qué se siguen utilizando? Bueno, la principal respuesta la podemos ver aquí, ¿no? ¿Tiene ventajas para quién? ¿Para el consumidor? No, sino para la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque tienen menor costo, porque tienen la ventaja de darle más tiempo de conservación al producto, mayor estabilidad durante la cocción, mejor textura en los productos, mejor palatabilidad, esponjosidad. Con lo que es el concepto de palatabilidad, justamente un producto comestible en este caso, pero también existen los productos bebibles hiperpalatables, tienen las características claras de un producto ultraprocesado que genera en el consumidor una respuesta placentera, muy placentera, e hiperactiva el sistema de recompensa en nuestro cerebro, desencadenando una necesidad intensa de seguir consumiendo este tipo de productos, y de hecho están diseñados para que tengan ese efecto, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde uno consume grasas trans, dentro de este tipo de productos. Se ha visto en la evidencia un efecto de las grasas trans dosis dependientes. Entonces lo que podemos ver en este gráfico, que lo tomé de una revisión sistemática, es que en el eje de las X, a medida que aumenta la ingesta de grasas trans, en el eje de las Y se puede
se puede ver que aumenta el riesgo para enfermedades cardiovasculares en este caso. La recta del medio, ¿sí?, que sería la recta del modelo, lo que refleja es el efecto de las grasas trans de origen industrial de manera aislada. Pero lo que hay que tener en cuenta es que las grasas trans se consumen en la matriz de un producto ultraprocesado, que además puede tener exceso de sodio, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, por lo que hace un efecto sinérgico entre todos los componentes, y esta recta, en donde va aumentando el riesgo, va a ser seguramente más pronunciada al sumarle el efecto del resto de estos llamados nutrientes críticos, ¿no? ¿Y cuál es la definición de una dieta alta en grasas trans? Bueno, según uno de los mayores estudios, si no el mayor estudio epidemiológico, que es el Global Burden of Disease, la definición de una dieta alta en grasas trans es cualquier ingesta de cualquier fuente, principalmente de aceites vegetales parcialmente hidrogenados y rumiantes, incluye los rumiantes. ¿Y cuál es la ingesta recomendada entonces, ¿no? O cuál es el límite, hasta dónde uno puede consumir grasas trans? Bueno, según este estudio, y en base a eso hace sus cálculos, es el 0%, ¿sí?, que es diferente a otros nutrientes cuando hablamos de azúcares simples, que ya hay otros porcentajes. Bueno, en este caso, por los efectos, digamos, de la evidencia robusta que se ha hallado, la ingesta recomendada es 0. Y si tal vez alguno de ustedes leyó algo sobre grasas trans, hace muchos años la OMS estableció un límite, que esto no es una recomendación, sino un límite de ingesta que corresponde al 1% de grasas trans de la ingesta energética diaria total. Que esto, traducido a la dieta de un adulto de unas 2.000 calorías, que bueno, la idea es no seguir contando calorías, pero es para que lo tengan de referencia, corresponde a 2,2 gramos de grasas trans por día. Pero repito, esto es un límite y no es una recomendación, y como vimos en el gráfico anterior, el riesgo aumenta al primer bocado, digamos, no recién a los 2 gramos de consumo de grasas trans. A raíz, bueno, de toda esta evidencia, tanto la OPS como la OMS lanzaron diferentes iniciativas con algunos documentos técnicos como los que pueden ver en las imágenes, con, digamos, la idea de ayudar a los diferentes países de todo el mundo a eliminar, ¿sí?, a reducir y eliminar escalonadamente las grasas trans de origen industrial del suministro mundial de alimentos, y se han puesto metas al 2023, al 2025. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Cuál es la situación? Bueno, según el Global Burden of Disease del 2019, la cardiopatía isquémica justamente es la principal causa de muerte, y entre los factores de riesgo podemos ver que en cuarto lugar se encuentran los riesgos dietarios. Dentro de estos riesgos dietarios se encuentran, bueno, las dietas altas en sodio, bajas en frutas, etc. Y están las dietas altas en grasas trans, dentro de este combo, digamos, de riesgos dietarios. Nuestra encuesta nacional, la ENIS, que se hizo en el año 2019, justamente lo que evidenció es un mayor consumo de productos ultraprocesados que podrían contener grasas trans de origen industrial, principalmente en el grupo de niños y niñas de 2 a 12 años cuando se los comparó con los adultos. Entonces lo que se vio es que los niños y niñas duplican la frecuencia de consumo de productos de pastelería, incluidos las galletitas y estos cereales azucarados que consumen los niños. Aumentó 2,4 veces la frecuencia de consumo de golosinas, entre ellas los alfajores y algunas otras con contenido de grasas trans, y triplicó la frecuencia de consumo de productos de copetín. Entonces, sin ánimo de analizar toda esta tabla, lo que se puede ver, estos son datos de nuestra encuesta nacional de salud y nutrición, se puede ver que casi el 30% de los niños y niñas de 2 a 12 años consumen al menos una vez al día productos de pastelería, el 26% 2 veces por semana o más productos de copetín, y un 62% golosinas, en una frecuencia de 2 veces por semana o más, ¿no? Y otra de las, digamos, de las cosas importantes que evidenció esta encuesta es que el mayor consumo de este tipo de productos se observó en las personas ubicadas en los quintiles más bajos de ingresos, es decir, en las personas más vulnerables a nivel socioeconómico. Bueno, según la clasificación de la OMS, en cuanto a lo que es políticas públicas sobre grasas trans, ¿dónde estamos parados, no?
Según la OMS, las mejores políticas son, en primer lugar, la prohibición de aceites parcialmente hidrogenados, ¿sí? Que esto se puede observar en Estados Unidos y en Perú, por ejemplo, países de las Américas. Y la otra estrategia es el límite del 2% de las grasas totales en todos los alimentos o productos alimentarios, mejor dicho. Esto se puede observar en Brasil, que próximamente va a reducir aún más sus límites, y en Chile. En transición se encuentran Uruguay y Paraguay, en donde ellos tienen hasta la actualidad la política del 2% de las grasas totales en margarinas y aceites y el límite del 5% en el resto de los productos alimenticios. Próximamente, entre este año y el 2024, tienen la idea de reducir esos límites. Y acá estamos nosotros, ¿no? Nosotros en este momento, si bien años atrás fuimos pioneros en políticas sobre grasas trans, en este momento nos encontramos con las políticas menos restrictivas, nos encontramos con un 2% en las margarinas y aceites y un 5% en el resto de los alimentos, al igual que Colombia, y hasta hace no mucho estábamos sin proyectos formales. Ahora hay una propuesta presentada que aún no se aprobó, que más adelante les voy a contar. ¿Y qué pasa con la fiscalización en Argentina, ¿no? Si tenemos una regulación, ¿quién fiscaliza? ¿Qué sucede con esto? Bueno, el organismo encargado de fiscalizar es el Instituto Nacional de Alimentos, que es un organismo de ANMAT, ¿sí? Y ellos publicaron sus últimas fiscalizaciones, digamos. La última fue en el año 2019, en donde podemos ver del lado derecho que solo llegaron a analizar 198 muestras de productos alimentarios, cuando en el 2018 habían analizado casi 500, es decir, se redujo el número de muestras analizadas, y aunque tienen un porcentaje de cumplimiento del 82%, claramente, si nosotros pensamos en la cantidad de productos alimentarios de este tipo que hay en el mercado, no es representativo 198 análisis, ¿no? Otras limitaciones que tiene la fiscalización en la Argentina es que parte de la fiscalización se hace solamente leyendo el rotulado, es decir, hay que creerle al rotulado, que muchas veces sabemos que tiene información engañosa. También otra de las limitaciones es falta de equipos y personal capacitado en las bromatologías para poder hacer esta fiscalización y abarcar mayor cantidad de productos. Y una limitación muy importante es que esta fiscalización solamente incluye a los productos envasados con rotulado y excluye los productos como los de panadería, que no están con el rótulo, o las comidas que se venden, que se comercializan listas para consumir. ¿Y qué pasa con el contenido de ácidos grasos trans en muestras de productos alimenticios? Bueno, hay un solo trabajo hecho en Argentina, digamos, de este estilo, que se hizo en la ciudad de Santa Fe ya hace un par de años. Esto se publicó en el 2016, por lo tanto el trabajo fue anterior, en donde analizaron químicamente. Este tipo de estudios es costoso, digamos, no cualquiera lo puede hacer. Analizaron químicamente 3 grupos de productos de panadería que podemos ver en las imágenes. Pan francés y, bueno, después facturas y todo tipo de variedad de este tipo de productos, ¿no? Y lo que podemos ver acá, nosotros pensando en que si nosotros tenemos al día de hoy un límite máximo del 5%, fíjense que la mayoría de los productos sobrepasan ese límite establecido por el Código Alimentario Argentino. Pero fíjense que hasta inclusive, no sé, productos como los hojaldres, los croissants, los vigilantes, tienen casi un 17%, los grisines, 17% de grasas trans de contenido con respecto a las grasas totales. O sea que sobrepasan ampliamente, pero como no están regulados regulados justamente por la fiscalización, no pasa nada, se comercializan de igual manera, ¿sí? Pero para que tengan una idea de la magnitud de este tipo de productos que no están envasados. Respecto al impacto en las políticas públicas, bueno, hemos revisado, hicimos una extracción de revisiones sistemáticas, no hay muchas, pero sí muestran resultados contundentes de experiencias en otros países, en donde, de manera resumida, lo que se observó con políticas más estrictas fueron, obviamente, la reducción de la ingesta, la reducción de los eventos cardiovasculares, eventos coronarios fatales, no fatales, reducción los años de vida ajustados por discapacidad, un ahorro en gastos por cuidado del
de la salud durante eventos agudos, tratamiento crónico y seguimiento. Esta estimación se hizo en Argentina en el año 2012, si no me equivoco, en donde ya en esa época, ante políticas más estrictas, el ahorro era entre 17 y 87 millones de dólares, según de qué base de consumo partía una persona, ¿no? Y en las personas más vulnerables es donde más se observaron los resultados o el impacto, ¿no? En otros países se observó un 15% en promedio la reducción de la inequidad en mortalidad por enfermedad cardiovascular. La prevención de las muertes por enfermedad coronaria fue observada en promedio 5 veces más en personas ubicadas en el quintil más bajo de ingresos. Entonces, ¿cuáles serían las políticas con mayor impacto? Justamente la reformulación de estos productos alimenticios con límite del 2% o la prohibición de aceites parcialmente hidrogenados. Y uno dice, bueno, pero ¿mayor impacto comparado con qué? ¿No? Bueno, esto fue comparado con las intervenciones individuales que hacemos muchos de nosotros, las intervenciones en entornos laborales, la declaración en rotulado y la reducción voluntaria de la industria. ¿Quiénes se beneficiarían ante la implementación de políticas más estrictas? Obviamente los niños y las niñas, las personas con mayor vulnerabilidad socioeconómica y personas que compran y consumen comidas fuera de su hogar, independientemente del nivel socioeconómico. Entonces, ya para ir cerrando, ¿alguien está haciendo algo al respecto? El 1 de septiembre del año pasado, 5 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas FAGRAN, la Fundación Interamericana del Corazón, Argentina, Consumidores Argentinos, Fundeps y SANAR, presentamos una propuesta a la Comisión Nacional de Alimentos, quienes son los que tienen la potestad de modificar el Código Alimentario Argentino y reducir los límites. Entonces, el trámite hizo todo un caminito, ¿no? Se incluyó en la agenda la propuesta, se redactó un proyecto, fue evaluado por los miembros de esta comisión, se llegó a una consulta pública que tal vez muchos de ustedes han participado o han escuchado, en donde hubo una amplia adhesión de la comunidad y de muchos profesionales, y el trámite volvió a la comisión, en donde se supone que se debería haber tratado el mes pasado, y ahí era la idea de llegar a la meta de la modificación del Código Alimentario Argentino, pero lo que sucedió es que, digamos, esto no sucedió justamente, y, entre comillas, no sabemos cuáles fueron los motivos, tal vez fue por decisión de unos pocos, por intereses seguramente, y esta decisión o este tratamiento se postergó para el 24-25 de agosto, es decir, el miércoles y jueves de esta semana se vuelve a tratar el tema de grasas trans, en donde obviamente esperamos que haya una resolución, ¿no? Positiva. Bueno, y además de agradecer por la atención, los invito a que apoyen la iniciativa. Nosotros desde las organizaciones estamos usando el hashtag #ChauGrasasTrans. Mañana se ha organizado un tuitazo, digamos, justamente de cara a esta reunión de CONAL, así que si quieren participar pueden seguir a las redes de FAGRAN y del resto de las organizaciones. Muchas gracias. Bueno, excelente Omi, excelente Ariel, la presentación fue muy interesante y felicitaciones por la iniciativa, porque realmente daña los ácidos grasos trans y que estimulen e impulsen este tipo de políticas, creo que realmente va a tener tarde o temprano, esperemos más temprano que tarde, un impacto sobre la calidad de vida de nuestra población y la enfermedad cardiovascular seguramente. Así que, de nuevo, chapo, felicitaciones. Bueno, tiene abierto el chat, o si quieren ahora sí pueden usar los micrófonos, si quieren hacer preguntas. Pero bueno, yo voy a arrancar con alguna, un poco dirigido a ambos, ¿no? A Ariel y a Omi, en relación a los lípidos específicamente. Si bien presentaba un poco a Ariel, y lo comentaba también Omi, el hecho de que aumenta el LDL pequeño y denso, disminuye el HDL, pero sabemos que el LDL pequeño y denso está relacionado con triglicéridos. Entonces mi pregunta es si también hay estudios con remanentes, porque bueno, un poco riesgo aterogénico no pasa solo por LDL pequeño y denso, sino también por remanentes, tanto de kilomicrón o de VLD. Si algunos estudios
relacionados con remanentes y grasas trans. Yo no conozco estudios que hayan evaluado concretamente remanentes. Ujú. Debe haber, pero Específicamente. sí, o sea, ya sí pensamos que se va a elevar el colesterol no HDL, así que el colesterol remanente, más allá del número de partículas, se va a elevar y eso va a acarrear un aumento del riesgo cardiovascular. No sabemos que tiene un vínculo similar al del LDL, no igual, pero similar. Así que Similar, perfecto. yo creería que sí. No sé concretamente si hay un estudio que evaluó específicamente los remanentes, la verdad. No, y Perfecto, yo gracias, agrego Elena. que no, tampoco leí ningún estudio. Sí, bueno, hay muchos estudios porque para entender los mecanismos, que son bastante complejos, se han hecho muchos estudios en modelos animales, y sí alguno que otro se ha asociado con la reducción de la partícula de LDL, pero no por ahí lo que pasa. Sí, Perfecto. en modelos animales. En modelo animal. Hay un estudio, Juan, que yo no cité, que salió luego de esa revisión, que es del 2013, esa es una revisión que agarra un montón de trabajos, que es un estudio interesante, que es del 2015, que lo que hizo fue administrar en voluntarios, en personas, en seres humanos, ácido vaccénico y ácido elaídico en forma aislada, digamos. Esas son las grasas trans que predominan en las industriales y en los rumiantes, no son las mismas. Una es el ácido elaídico, otro es el ácido vaccénico, que es el que está más presente en los rumiantes. Y también en ese estudio, justo mientras me preguntaba, lo estaba repasando a ver si lo tenía a mano, porque lo habla en una charla con más tiempo. No se evaluó el colesterol concretamente que yo vea en el resumencito que yo hice, pero sí se vio que aumentaron ApoB también. Así que eso aumentó ApoB, aumentó colesterol total sobre HDL, aumentó LDL y aumentó el pequeño y denso. O sea que el efecto en el perfil lipídico es como... Sí. Y si aumenta ApoB, se correlaciona el ApoB con número de partículas y con número de remanentes, así que es probable que se correlacione con remanentes. Sí. Acá hay preguntas del público. Vanessa Macri pregunta, Ariel dice, su opinión en cuanto al uso de CLA, suplementación, aterosclerosis, pérdida de peso y adiposidad. Es interesante el CLA. El CLA, que es un tipo de grasa trans que se encuentra también de origen natural en las grasas rumiantes, tiene una cuestión que es que el CLA, que es, los que no saben, es ácido linoleico conjugado, que se toma en forma de suplementos, tiene también isómeros, no recuerdo exactamente los isómeros, pero el que está presente en la forma natural, en las grasas rumiantes, es creo que algo con un 9 CLA, vamos a decir. Y el que está presente, el que está en los suplementos, es fundamentalmente otro que es 10 CLA, que no sé si se llama exactamente así, pero es otro tipo de isómero. Los estudios que hay realizados en aterosclerosis, en pérdida de peso y en otras cuestiones están hechos con suplementos que se extraen a partir del aceite vegetal y que son un isómero que no está presente en grandes cantidades en alimentos de origen natural como los lácteos. Así que, y que tiene efectos metabólicos diferenciales, eso sí también está establecido. Por lo tanto, no sería prudente establecer que el consumo de CLA a partir de fuentes de grasas transrumiantes tenga los mismos efectos que se ven con el CLA de suplementos. Punto número 1. Punto número 2. No está establecido que tenga efectos antiaterogénicos, ¿sí? La evidencia es contradictoria. Lo que sí está establecido es que tiene un efecto más bien modesto en el descenso de peso en ensayos clínicos en personas, pero no está reconocido como una estrategia concreta de pérdida de peso ni como un suplemento recomendado para este fin. Así que yo sería más bien precavido con el uso de ese suplemento. No sé si respondí. Perfecto. Es bastante amplio.
Adriana, hay otra pregunta, dice, bueno, excelente Omi por su presentación, ¿qué piensas sobre la grasa de coco? Estaba dirigida a Omi. Será el aceite de coco, sí. Sí, sí, el aceite de coco. Bueno, mi opinión es que es una moda y de hecho se han publicado, hay un metaanálisis muy interesante que se publicó hace poco en donde comparaban el aceite de coco con otros tipos de aceite, tropicales y no tropicales, y la realidad es que se observó un aumento por ejemplo, del colesterol LDL en un 20 miligramos aproximadamente. Ese fue el tamaño del efecto, digamos, y después hubo algún que otro estudio también que se observó aumento de triglicéridos ante el consumo de aceite de coco relacionado comparado con otros tipos de aceites. Entonces, depende de lo que uno lea, ¿no? Hay mucha bibliografía a favor y en contra, pero si es por mi opinión, no, digamos, creo que es una moda. Ah. Yo aprovecho para hacerle otra pregunta a ambos. Respecto a la inflamación, cuando surge otro ácido graso, que es el ácido graso omega 3, con el Reducit, que es el eicosapentaester, una forma concentrada de EPA, que es el producto activo, digamos, del estudio Reducit. Si bien es un hipolipemiante, pero tiene una acción bastante antiinflamatoria, los omega 3. Acá, los ácidos grasos trans. ¿Ustedes creen que el riesgo cardiovascular está relacionado más por la vía lipídica o por la vía inflamatoria de los ácidos grasos trans? ¿Querés contestar vos o a mí? Sí, a ver. O sea, ¿es más dislipémico el efecto de ateromatosis o es más inflamatorio? Yo creo que es más inflamatorio. Está. Sí, yo pensaba lo mismo, pero quería su opinión. Ajá. Sí, de hecho se ha relacionado, o sea, hay varias hipótesis, pero se ha relacionado con disfunción mitocondrial, aumento de estrés oxidativo, estrés del retículo endoplasmático, son algunas de las teorías, digamos, y como que todo lleva más a la oxidación y a la inflamación, a la hiperactivación de la inflamación, más que tal vez a la vía lipídica. Perfecto. Claro. Sí, yo creo que es algo sinérgico, ¿no? Mientras vos aumentes lipoproteínas heterogénicas y les des un entorno proinflamatorio y un endotelio activado por las vías inflamatorias que mencionabas, con mayor moléculas de adhesión expresadas, disfunción mitocondrial, estrés del retículo, es todo sinérgico, ¿no? Obviamente que no va a colaborar. La verdad que concretamente, ¿cuál es el efecto concreto que pesa más? Es una cuestión, no es eso. Sí. Es una cuestión como de opinión, ¿no? Yo creo que también son las dos cosas, pero la verdad que la cuantificación no sabría jugármela por uno o por otro, pero sí, seguro que la inflamación juega un rol importante. Acá hay otra pregunta del público sobre qué piensa la manteca clarificada y el aceite de GE. ¿Puede ser? Pronuncié correcta. Eso. ¿Qué piensan? En la manteca clarificada y el aceite de GHE. El ghee, que es la manteca clarificada, digamos. Sí, el ghee, sí. Se usa mucho como ingrediente en la gastronomía árabe, en la India se utiliza mucho. De hecho, en la India tienen consumos muy problemáticos de grasas trans justamente porque utilizan ese tipo de ingredientes. Y hay también toda una movida en cuanto a lo que es políticas y regulación para, digamos, mejorar los estándares, y uno de los culpables, entre comillas, justamente este tipo de manteca clarificada. Acá también creo que se está empezando, o sea, se está vendiendo y también es medio como el aceite de coco, ¿no? Es algo como que parecería ser que tiene efectos benéficos, pero son modas. Sí, yo creo lo mismo. O sea,
El ghee es una manteca que se le sacó casi el 100% de la fracción proteica y se concentra todo la materia grasa, ¿no? Y sí, es prácticamente todo grasa saturada y también grasas trans de origen rumiante, así que ya más o menos podemos sacar las propias conclusiones al respecto en base a lo que estuvimos viendo. A ver, tengo una última pregunta mía, por lo menos, respecto a la distribución de grasa. Cuando hablamos de insulina resistencia, hablamos de depósito ectópico. Muchas veces está relacionado con la relación adiponectina-leptina. Leptina, marcador de tejido adiposo, y adiponectina, marcador de insulina resistencia. ¿Hay algunos trabajos que identifican las grasas trans con el depósito ectópico o es más que todo un fenómeno de calorías, del cual lleva simplemente una hipertrofia del tejido adiposo? Mira, a ver, déjame que vea esta diapo que compartí, porque no sé, la verdad que efecto en lo que son las adipoquinas que mencionás, no lo tengo en la cabeza en este momento, pero sí se genera. Mira, voy a compartir esta diapo que está buena, Dale. que tiene relación capaz con lo que vos mencionabas. ¿Se ve la diapo? Sí, se ve perfecto. Lo que vos mencionás acá del adipocito, es muy, muy ilustrativo, como tiene efectos los que mencionaba un poco Omi, ¿no? Del estrés a nivel de retículo endoplasmático, algunas vías intracelulares que se relacionan con una mayor captación del tejido adiposo de ciertas cosas, ¿no? Menor esterificación del colesterol, lo cual hace que esté más digamos, a nivel intracelular. Sabemos que es un poderoso señalizador inflamatorio, activador inflamasoma y todo eso, y eso puede estar relacionado con una actividad anormal. Realmente a nivel de las adipoquinas, no sé, no he leído. No me sorprendería que... Seguro debe haber alguna alteración en la distribución y el depósito ectópico, por lo que se correlaciona con enfermedad cardiovascular. Probablemente. Bueno. Sí se describe lipotoxicidad hepática, por ejemplo, se ha asociado describiendo, sí, yo creo que sí que debe haber algo de depósito. Sí. Bueno, por cuestión de tiempo, no sé si usted tiene algún comentario final o algún mensaje para pasar. Todo este Ateneo sí, está grabado, después se va a subir a la plataforma de la Sociedad Argentina de Lípidos y supongo que también los podemos compartir a ustedes sin problema. Así queda como grabado el video. No sé, Omi o Ariel, si quieren dar alguna palabra final o algo. ¿Algún mensaje parroquial? Sí. Bueno, en la página web de Fagran están los documentos de resumen de todas nuestras investigaciones. Y bueno, y el mensaje parroquial es que aparentemente el día 24 se trata específicamente de grasas trans, o si no será el 25, pero son esos 2 días clave, así que, bueno, otra vez los invito a seguir las redes de las organizaciones, de Fagran principalmente, como para adherir y apoyar a la iniciativa. Perfecto, gracias, Omi. Bueno, gracias. Bueno, Ariel. Sí, yo quería felicitar primero a Omi y a la gente de Fagran por el tremendo laburo, la investigación original, la toma de muestras. Acá en Argentina el tema de estadística sabemos que es complicadísimo para todos los que nos gusta la investigación. Es muy difícil encontrar datos fiables y actualizados de lo que pasa en no importa a qué te dediques, pasa eso. Así que sabemos de lo complejo que habrá sido tomar esas muestras y toda la presión corporativa que existe para que esto no se regule. Así que felicitaciones de mi parte personalmente y bueno, adelante con eso. Bien. Antes de decirles adiós a todos, paso un aviso parroquial también de la Sociedad Argentina de Lípidos. El jueves 22
de septiembre tenemos nuestra jornada anual, así que si quieren vamos a seguir hablando de grasa. En el Paseo La Plaza es la jornada de un solo día, volvemos a la presencialidad, es gratuito. Y bueno, van a haber speakers de lujo y bueno, todos los que les interese un poco esto de la grasa, los lípidos, son todos bienvenidos porque es un área transversal que nos toca a todos. Así que dicho esto, bueno, les agradezco, Ariel, te agradezco, Omi, y a todos por haber estado ahí atentos a esta hora después de haber laburado todo el día. Así que felicitaciones, chapeau, y bueno, nos estamos bien. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Gracias, Adiós. adiós.